Porque no hay área más dura de controlar que su boca. Ninguno puede domar la lengua, la Biblia dice. Y dirá, bueno, entonces si no puedo domar mi lengua, ¿cuál es el punto de enseñármelo? Bueno, este es el asunto. Si realmente quiere hacer lo que es correcto y usar su boca por un propósito de Dios, y si ora y si estudia esa área, Dios hará la obra que necesita ser hecha. Pero no piense que puede simplemente decidir irse a casa y callarse y no tener que cambiar. Porque yo pasé por eso una y otra vez y empeoré mucho en lugar de mejorar. No podemos cambiar por obras de la carne, solo podemos cambiar cuando permitimos al Espíritu Santo en nuestra vida obrar los cambios que deben ser hechos. Usted y Dios son socios y no lo logrará sin Él. Él no dejará que tengamos victoria sin Él, porque tratamos y tomaremos el crédito. Pero hoy enseño acerca de las palabras y cómo afectan la unción en su vida, cómo afectan el poder y la presencia de Dios en su vida. Yo asistí a la iglesia por muchos años y nunca oí nada acerca del poder de Dios. Realmente nunca oí la palabra unción, y es triste porque el Espíritu Santo trae la unción de Dios a nuestras vidas. Y esa unción, ese poder, esa presencia de Dios en nuestras vidas, sobre nuestras vidas, es lo más precioso, es un don que tenemos. La presencia de Dios en su vida, el poder de Dios que está en usted y sobre usted para cumplir lo que sea que debe hacer. Es lo más precioso que tiene en su vida y usted debe protegerlo. El poder de Dios en nuestra vida necesita ser reverenciado, honrado y protegido. Y una de las formas en que hacemos gran daño a esa bella unción es al tener una mezcla en su vida. Alabando a Dios cuando estamos en la iglesia y cantando las canciones, citando escrituras, escuchando la palabra. Y luego salir y chismosear de la gente y ser juzgones, criticones, negativos, murmuradores y quejosos, hablando toda clase de duda e incredulidad. ¿Estamos juntos en el mismo sentir? Hay que eliminar esa mezcla. Siempre decir cosas buenas y el poder se incrementa en su vida cuando lo hace, y si dice cosas negativas declina y vuelve a cero. Tenemos que ser consistentes en decir lo que Dios dice. No se trata solo de decir cualquier cosa que queramos decir, sino aprender cómo decir lo que Dios dice, no importa cuán imposible sea. Cuando leemos una de las promesas de Dios en la palabra, lo único que Él quiere oír de nosotros es: estoy de acuerdo contigo, Dios. Si tú dices que tú puedes hacer eso, yo creo que tú puedes. Quizás sea imposible con el hombre, pero todas las cosas son posibles con Dios. Tenemos que aprender cómo entrar en acuerdo con Dios. Algunos están sentados en la iglesia semana tras semana viendo mi programa y vienen a la conferencia y con desesperación necesitan que Dios obre en su vida y quieren. Pero les puedo decir, fue de esta manera en mi vida y no estoy tratando de insultarles, sino ayudarles. Usted sigue cavando un pozo profundo con su boca. No hace ningún bien el escuchar a alguien decirlo, tiene que aprender a decir lo que Dios dice. La mera razón de oír la palabra es para aprender a decir lo que Dios dice. La palabra de Dios en su boca, hablada en alto, en fe, es su arma número 1, muy poderosa en contra del enemigo. Si quiere derrotar al diablo, tiene que aprender a hablar la palabra. No hablar lo que siente, no hablar lo que piensa, no hablar lo que la gente le dice, sino la palabra de Dios. Cualquiera puede tener las promesas de Dios cumplidas en sus vidas si aprenden cómo a entrar en acuerdo con Dios, a hacer lo que Dios dice que hagan y a decir lo que Dios dice. Amén. Proverbios 18:21 dice: el poder de la vida y muerte están en la lengua.
Ahora vamos a ver esas escrituras un poquito más comprensivamente en otros mensajes. Hoy voy a poner un fundamento y hablarles acerca de esa unción en nuestra vida y la importancia de mantener esa unción. Y pienso que hoy probablemente aún hay un buen número de personas que ni siquiera saben lo que es la unción. Pues Cristo es llamado el ungido. Eso es lo que la palabra Cristo significa, el ungido. Jesús, el ungido. Y la unción, el poder de Dios. El Espíritu Santo fue enviado a representar a Jesús cuando Jesús fue al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Él es la presencia de Dios. Cuando sentimos la presencia de Dios, al estar cantando bellas canciones de adoración, es el Santo Espíritu de Dios. Cuando siente o percibe el poder de Dios en usted para hacer algo que necesita desempeñar, es la presencia de Dios viniendo a su vida para ayudarle y capacitarle a hacer lo que necesita hacer. Y mientras más está de acuerdo con Dios, más poder va a ser desatado en su vida. Mire en Lucas 1, verso 11. Lucas 1 en el verso 11. Y se les aparecieron a ellos un ángel del Señor de pie a la diestra del lado del altar de incienso. Y cuando Zacarías lo vio, se perturbó y temor tomó posesión de él. Pero el ángel le dijo a él: no tengas temor, Zacarías, porque tu petición fue oída y tu esposa Elizabeth dará a luz un hijo. Ahora, él ha estado orando por algo que cuando Dios le dice que está a punto de recibir, no cree a Dios. Bueno, ha estado orando por algo y cuando lo recibe dice: no lo creo. Bueno, ¿por qué oramos si no esperamos? Y creemos a Dios para que haga algo. Tu petición fue oída y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, que significa Dios es favorable. Y tendrás gozo y deleite exaltado, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande y distinguido en la vista del Señor. Y él no deberá tomar vino ni bebida fuerte y será lleno, controlado por el Espíritu Santo, aún y desde el vientre de su madre. Y él hará tornar y causará que retornen muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Y digo, ahora Zacarías debería estar saltando para arriba y para abajo, diciendo: ¡wow! ¡Gloria a Dios! Extremadamente, abundantemente por encima y más allá de lo que pedí. Pedí un hijo y va a ser famoso. 17. Y él mismo irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías. Él hablaba acerca del Salvador, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y los desobedientes e incrédulos e impersuadibles a la sabiduría de los rectos, lo cual es el conocimiento y santo amor por la voluntad de Dios, a fin de alistar para el Señor un pueblo perfectamente preparado en espíritu, ajustados y dispuestos y ubicados en el estado moral correcto. Él le dice: y tu hijo, este hijo por el cual tú has orado, va a ser el precursor del Salvador. Él va a ir delante de él y preparar el camino. Zacarías dijo al ángel, verso 18: ¿por qué cosas sabré y estaré seguro de esto? Pruébamelo, Dios. Soy un hombre viejo y mi esposa es muy avanzada en años. Así que él está orando por un hijo, pero él ya piensa que es muy viejo para tener uno. Piensa que su esposa es muy vieja. Así que mire lo que pasa. Y el ángel replicó a él: yo soy Gabriel, estoy en pie en la presencia de Dios y he sido enviado a hablarle, a traerte estas buenas nuevas. He aquí, tú serás y continuarás en silencio y no serás capaz de hablar hasta el día cuando estas cosas sucedan, porque no has creído lo que te dije. Pero mis palabras no son de la clase, que serán cumplidas en el señalado y el apropiado tiempo. Así que Dios sobrenaturalmente cierra la boca de Zacarías. Y no me molestaría tener un tiempito de eso para mí. Amén. Y él tuvo que hacerlo a fin de que su plan se cumpliera en su vida. El nacimiento de este niño era tan importante como el precursor al Mesías. Y él podía ver, el ángel podía ver por Zacarías y su reacción inicial, sus palabras, que no había mucha oportunidad de que ese hombre verbalmente cooperara con el plan de Dios. Así que Dios tuvo que cerrarle la boca. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros hacemos líos con el plan de Dios en nuestra vida? Ve ahora,
Yo solo me pregunto cuántas maravillosas cosas Dios ha planificado y cuántas cosas Él ha planeado ahora. Si usted no estuviera en esta conferencia, de seguro haría un lío diciendo cosas que no debió decir. Pero gracias a Dios que está aquí en este momento, no va a tener Dios que sobrenaturalmente cerrar su boca. Va a aprender. ¿Me están siguiendo hoy? ¿Cuántos pueden verlo? Bueno, mejor es que cierre su boca ahora mismo y si no, no logramos nada. Nuestras palabras son tan importantes. Todo en la Biblia es importante, pero hay algunas cosas que sobresalen para mí. El poder de los pensamientos es extremadamente importante porque se hacen palabras. Y de toda la enseñanza que difundimos en televisión, hay 3 áreas a las que la gente responde más. Son la boca, la mente y emociones. Y yo pienso que todos sabemos esas son áreas que tienden a darnos mucho problema. La mente es el campo de batalla, pensamientos donde Satanás ataca. La Biblia dice que del corazón, lo que está en la mente y corazón sale por la boca. Naturalmente Satanás pone pensamientos erróneos esperando que hable equivocadamente por su boca. Estaba pensando aún acerca de la exhortación. Voy a hablar de eso en estos días. Cuán poderoso ministerio es el solo animar gente y cuán desesperadamente eso es aún mucho más necesario hoy. Y sabe, cuando la gente me ve por ahí, frecuentemente recibo halagos, pero yo pensaba literalmente que casi todas las personas que me halagan empiezan así. Sé que probablemente oye esto todo el tiempo, pero... Y yo estaba pensando hoy, ¿sabe qué? Yo creo que aún es un pequeño ejemplo de que aquí está esta persona, Dios pone en su corazón animar y el enemigo rápido le pone en la mente, ella oye cosas así todo el tiempo, ella lo oye siempre. Tenemos que tener tanto cuidado de no permitir que el diablo nos convenza de no hacer lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Preste atención a lo que esté pensando y preste atención a lo que dice. Lucas 10:19, he aquí, yo les he dado autoridad y poder. No voy a quizás, podría ser, espero, tal vez les he dado a ustedes, a cada uno, que es un hijo de Dios. Cada persona aquí, viendo por televisión, escuchando en alguna forma, si es hijo de Dios, tiene autoridad y poder que le han sido dadas por Dios. Poder para pisotear serpientes, escorpiones y física y mentalmente es la fuerza y habilidad, sobre todo el poder del enemigo que él posee. Nada podrá dañarles. Ahora estoy segura que algunos dirán, bueno, si tengo tanto poder, ¿porque mi vida es un lío? Porque uno puede matar el poder de Dios en su vida. Puede ejercer presión, impedirlo, detener el fluir al hablar cosas que no están de acuerdo con el plan de Dios y voluntad para su vida. Dios nos ha equipado, ahora escuche, Dios nos ha equipado en nuestro interior, en nuestro espíritu, con cada cosa que necesitamos para vivir una vida victoriosa. Todo. Cuando nació de nuevo, la simiente de Dios vino a vivir en usted. Eso significa que está embarazado con todo lo que Dios es. En su vientre. Cuando una mujer se embaraza, la semilla de su marido es plantada en su vientre y el hijo crece y crece y crece y crece y crece. Se desarrolla y da luz. Bueno, eso fue lo que sucedió al recibir a Cristo. La semilla de la paz, la semilla de justicia, de gozo, todo nos llega como una semilla. Y al regarla con agua, con la palabra y dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y quite matojos, y a medida que crecemos y crecemos y crecemos, una cosa tras otra, damos a luz a cosas bellas y hermosas que Dios ha puesto en nuestras vidas y se convierten en experiencia en lugar de algo que solo leemos y nunca experimentamos. ¿Cuántos entienden lo que digo? Así que ni siquiera tienen que orar por paz, tienen paz. Necesitan orar para que Dios les enseñe cómo caminar en la paz que ya tienen. No tienen que estar así, oh Dios, necesito gozo. Diga, no, Dios, yo creo que tu gozo esté en mí. Enséñame cómo no dejar el gozo. Enséñame cómo no dejar que el diablo robe mi gozo. No tenemos que seguir orando por algo que tenemos. Hay que darle uso.
Es que no necesita orar, dame poder. Diga, Dios, tengo poder en mi interior. Estoy de acuerdo contigo. Creo que tengo el poder dentro de mí. Ahora enséñame cómo caminar en ese poder. Estará asombrado de ver cuán diferentemente se sentirá si empieza a pensar y hablar de lo que ya tiene. Usted realizará, yo tengo poder. ¡Wow! Soy ungido. Tengo habilidades. Y en lugar de darle vueltas, yo no tengo poder, yo no tengo paz, no tengo gozo, nadie me ama. Ah, por favor, vamos a divertirnos aquí. El poder de la vida y muerte están en la lengua. Usted puede cambiar su futuro totalmente al aprender cómo decir lo que Dios dice. Esto es una cosa muy importante que debe oír. ¿Pero dónde queda? Bueno, el Señor quiere incrementar el desatar de su poder en su vida. Él quiere que experimente más de ese poder. Él quiere que camine en esa plenitud de la unción que usted tiene. Vamos a Santiago 3. Los primeros 10 versos de Santiago 3, usted puede leerlos diario. Y nunca para de aprender algo de lo que dice. Santiago 3.1 dice, no muchos de ustedes deberían convertirse en maestros, autoseñalados, censores y reprochadores, y nos gusta decirle a los demás cosas, ¿ah? Mis hermanos, porque ustedes saben que nosotros maestros seremos juzgados por un criterio mayor y con mayor severidad que otras personas. Por tanto, asumimos una mayor rendición de cuentas y más condenación. Y mire, le digo que la Escritura pone el temor de Dios en mí. El segundo verso dice, porque todos a menudo tropezamos, caemos, ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, nunca dice cosas incorrectas, está plenamente desarrollado, completamente un hombre perfecto capaz de controlar todo su cuerpo y frenar su naturaleza. Básicamente dice, si alguien controla su boca, desarrolló madurez, espiritualidad y carácter. Puede localizar dónde está una persona espiritualmente en su caminar con Dios al oírles. No solo en la iglesia. Probablemente ni espere escuchar algo ahí porque ahí todos son espirituales. Pero en la vida diaria, cuando tienen un problema, cuando algo no sucede tan rápido como lo quisieran, cuando alguien les molesta o les irrita a ellos. No muchos de ustedes deben hacerse maestros. Hay maestros como yo soy maestra. Hay maestras de escuela, madres y padres enseñando a sus hijos todo el tiempo. Pero honestamente y verdaderamente nos gusta tratar de decirle al mundo qué hacer. Así que si vamos a ser audaces para enseñar a alguien algo, la Biblia dice que mejor es que se asegure que lo vive. Porque para aquellos que tratan de enseñar, hay una mayor rendición de cuentas. Una mayor corrección vendrá a usted si no lo hace, que a otro que no tiene esa responsabilidad. Y le cuento esto. Una de las cosas que encontré para mí, y esto aplica para la vida, para cada área. Yo nunca debería juzgar a nadie ni criticar, pero lo peor en el mundo para mí sería hablar a alguien en contra de otro, quien está haciendo lo que yo hago, alguien que enseña la palabra. Como si fuera usted cantante. Lo peor sería que juzgar a otros cantantes. Ah, mira, no me gusta su voz, no canta. Mejor, cuidado. Mejor tenga cuidado, se está metiendo con la unción. Así que años y años atrás, antes de tener la sabiduría que ahora tengo, porque como hice lo incorrecto mucho y creé tantos líos en mi vida que finalmente aprendí, qué lindo que pudiéramos aprender sin que nos caigan a palos tantas veces. ¿Cuántos líos ha hecho en su vida con la boca?
Solo porque uno quería decirlo, lo que queríamos decir. Y qué bien le hizo a usted. Digo, hemos perdido amigos, trabajos y todo lo que es importante, pero déjeme decirle que lo más importante es si dañamos la unción de Dios en nuestra vida. Dios unge a su pueblo para cosas grandes, para grandes cosas. Y cualquier cosa para lo que sea ungido, Dios quiere que sea excelente en ello. Y mire, si es un padre, sea el mejor padre. Si es dueño de un negocio, sea un gran hombre de negocios, gran jefe. Y si yo voy a ser maestra de la palabra, yo quiero ser la mejor que yo pueda ser. Yo no quiero ser una mediocre en esto o promedio. Yo quiero ser lo mejor que pueda para Dios. Amén. Así que si puede hacer alguna clase de cosas medias, más o menos, quizás pasarla. O podemos cooperar con Dios y ser lo mejor que podamos ser. Y mire, yo sé por mí que yo no hago muchas cosas elaboradas. Me paro aquí y hablo por horas. Pero si no fuera ungido, no hay forma que nadie me escuchara. Soy media como Pablo, yo no vengo con elocuencia de palabras. Pero yo tengo que tener el poder del Espíritu en mi vida y he aprendido al pasar de los años cosas que puedo hacer que mejorarán e incrementarán ese poder y unción, y cosas que puedo hacer que la dañen. La unción de Dios es cara. Hay un precio que pagar a fin de portar una fuerte unción en su vida. El Evangelio es gratis. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es gratis. Pero si quiere tener una real y fuerte presencia de Dios en su vida, va a tener que quedarse en la senda estrecha, no la ancha. ¿Verdad? Somos justificados por gracia, pero la gracia no es una excusa para vivir desaliñados. La gracia justifica pecadores, no justifica el pecado. Y hay cosas que hacemos con la boca que definitivamente son catalogadas como pecado. Voy a mostrarles antes de terminar esta conferencia que quejarse es pecado. No es un simple, bueno, estoy teniendo un mal día y voy a decir lo que yo quiera. Es pecado. Y se los puedo probar escrituralmente que cuando lo hacemos, abrimos la puerta al enemigo en nuestra vida. ¿Y quién se puede pasar un día entero sin quejarse? Esta puede ser una de las más valiosas enseñanzas que usted haya oído jamás. Si se aferra a ellas y las aplica al corazón y lo hace como un curso de colegio. Digo, va a tener que ir a casa y decir, Dios, necesito ir al colegio en esto. Voy a tener que estudiar, orar, aprender esas escrituras. Mire, subraye las escrituras en Proverbios, de la boca, palabras. Es fácil en cualquier mañana, cuando las tiene subrayadas, leer Proverbios, sacar 15, 20 escrituras para refrescarles del poder de las palabras. Necesitamos esto. Tempranito, en mi caminar, no sabía lo suficiente acerca de no hablar de predicadores, porque cuando hablamos de otros de una manera no amable es orgullo, ¿verdad? Bueno, déjeme sentarme y probar esto. Cada vez que hablamos de alguien de una manera no amable, crítica o juzgándolos, la raíz de eso es orgullo. Porque no lo haríamos si no pensáramos que somos mejores que ellos. Ay, me voy a sonreír mucho en la conferencia. ¿No es cierto? Digo, no lo diríamos si no pensáramos que somos mejores que ellos. Tengo un nieto de unos 3 años y medio. Y él tomó un montón de fotos de mí, de una sesión fotográfica que hice. Y él le puso pegatinas a las fotos para mí. Y yo sé que no van a poder verlo, pero miren, me sorprendió al llegar a la casa, cada pegatina sobre mi boca. Cada
pegatina le puso sobre mi boca. Dije, bueno, Señor, me estás hablando. Es un área donde estaremos siempre creciendo por toda la vida. Y me asombra a mí el número de años que estuve sentada en la iglesia sin jamás oír nada acerca del poder de mis palabras. Y quizás usted ha oído enseñanzas de esto antes. No importa si la escuchó 100 veces, óigalo otra vez. Porque no hay área más dura de controlar que su boca. Ninguno puede domar la lengua, la Biblia dice. Y dirá, bueno, entonces si no puedo domar mi lengua, ¿cuál es el punto de enseñármelo? Bueno, este es el asunto. Si realmente quiere hacer lo que es correcto y usar su boca por un propósito de Dios, y si ora y si estudia esa área, Dios hará la obra que necesita ser hecha. Pero no piense que puede simplemente decidir irse a casa y callarse y no tener que cambiar. Porque yo pasé por eso una y otra vez y empeoré mucho en lugar de mejorar. No podemos cambiar por obras de la carne, solo podemos cambiar cuando permitimos al Espíritu Santo en nuestra vida obrar los cambios que deben ser hechos. Usted y Dios son socios y no lo logrará sin Él. Él no dejará que tengamos victoria sin Él, porque tratamos y tomaremos el crédito. Pero hoy enseño acerca de las palabras y cómo afectan la unción en su vida, cómo afectan el poder y la presencia de Dios en su vida. La unción, Hechos 1:8. ¿Cuántos quieren portar una fuerte presencia de Dios en su vida? Hechos capítulo 1, verso 8. Pero ustedes recibirán poder
habilidad, eficacia y fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos. Y un poder capacitador vendrá para que sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Cuando recibe el poder del Espíritu, la presencia del Espíritu Santo en su vida, recibe habilidad, eficiencia y fuerza. ¿Y sabe lo que significa? Si se lo explico, significa que puede actualmente llegar al punto donde puede hacer cosas que tiene que hacer. Me gusta llamarle como una santa facilidad. Sin la unción todo es duro, duro, duro y doble duro. Y yo no creo ni por un segundo que Jesús pasó por lo que Él pasó, pagó el precio que pagó por nosotros para que todos estuviéramos por ahí y viviéramos vidas que no son nada sino duras, duras, duras. La vida es tan dura, las cosas están tan duras, es que es duro. Bueno, hay que dejar de decir eso. Hay que aprender cómo hacer las cosas más en la presencia del Espíritu Santo. Tiene que aprender la diferencia entre hacer algo que es una obra de su carne y hacer algo que Dios en la actualidad le ha ungido a hacer. Amén. Decir que la gente a menudo pregunta cómo Dave maneja el que yo esté arriba y él sentado abajo. Bueno, hubo un tiempo cuando Dave trató de enseñar y yo traté de callar. Y yo no estaba ungida para callar y él no estaba ungido para enseñar. Dave es una de las personas más felices que yo haya conocido. Y ese par de semanas, y Señor, desearía que lo captaran en 2 semanas. Él solo se sintió miserable por 2 semanas y se alineó con Dios, y la mayoría están miserables por 20 años. Pero al principio realmente le molestó el que Dios me había dado este don de enseñanza, y Dios le mostró, la he ungido para hacer eso. Pero te ha dado a ti dones también. Y tus dones son importantes. Y si usted funge en su don, oiga esto, si usted funge en su don, siempre tendrá paz y gozo. Pero si trata de fungir en el don de otro, entonces no va a tener paz ni gozo. No puede hacer apaciblemente lo que Dios no le ha ungido a hacer. ¿Me están oyendo? Usted no puede hacer apaciblemente lo que Dios no le ha ungido a usted a hacer. Así que deje de tratar de impresionar a la gente y solo aprenda cómo saber lo que Dios quiere y hágalo y disfrútelo. Lo que yo hago no es difícil para mí, es mucho trabajo duro, pero no es duro para mí hacerlo porque estoy ungida para hacerlo. Y cualquier cosa que usted haga no debería ser difícil si está haciendo lo que Dios quiere que haga. De seguro usted no cree que Dios le ha dado algo en que pasar su vida que odia y desprecia y que le hace miserable. Ahora puedo oír las mentes moviéndose en el público porque piensan, bueno, yo odio mi trabajo. Y pueden haber muchas razones para ello. Quizás necesita volver a escuchar mi serie acerca de actitudes. No sé. No deberíamos sentirnos miserables todo el tiempo en lo que hacemos. Dios la ungirá. Eso quiere decir que le capacitará para ser padre con sabiduría y facilidad. Él le ungirá para ser una buena esposa, un buen esposo. Le ungirá para ser un buen amigo. Dios le ungirá en los negocios, si es lo que le ha llamado a hacer. No trate de vivir al otro lado de sus dones y su unción, porque si lo hace, no va a hacer nada sino luchar. Y cuando Dios le ha ungido para hacer algo, necesita verlo como un precioso don de Dios. Tome, por ejemplo, las canciones que Matt Redman escribe. Y la facilidad con que las canta. Dirige adoración, es tan fácil para él. ¿Y sabe qué? Probablemente lo es, porque él está ungido para hacerlo. Pero mire, si usted quiere verme realmente sudar, ese sería el lugar equivocado donde ponerme, amén. Yo traté de aprender cómo tocar la guitarra y traté de cantar porque conocía a muchos predicadores que cantaban y yo no quería solo predicar, quería cantar. Traté de aprender a tocar guitarra y mis dedos eran muy cortos, número 1. Número 2, casi repruebo música. Número 3, no importaba el tono en que cantaba. Nadie sabe el tono que canto.
Déjeme decirle algo, de veras que puedo hablar. Estoy ungida para hablar. La unción sobre su vida es tan preciosa. Primera de Juan 2:27. Pero en cuanto a ustedes, la unción, la sagrada asignación, la unción. Amo esa palabra, unción. Es como que el Espíritu Santo, como, lo tengo, unción. La cual recibieron de Él, habita permanentemente en ustedes. Así que esa unción que Dios nos da, habita permanentemente en nosotros. Pero si queremos que sea desatada a través de nosotros, si queremos beneficiarnos de ella, necesitamos cooperar con el plan del Espíritu Santo para nuestra vida. Cada día debe decir, Dios está obrando en mi vida y algo bueno me va a pasar a mí. Y yo puedo hacer lo que necesite hacer a través de Cristo, quien me fortalece a mí. Yo amo mi vida. Yo me despertaba cada día y pensaba, odio mi vida, pero ahora digo, yo amo mi vida. Yo amo mi vida, la que Dios me dio. Usted tiene esa unción. Y no tiene necesidad de que alguien les instruya. No significa que no necesite enseñanza. Y yo amo esto. Significa que cuando tiene esa unción del Espíritu en su vida, esa unción le guiará y mostrará qué debe hacer en situaciones. Usted puede sentir cuando está diciendo algo que no debería decir. Sentirá una pequeña retracción de esa presencia de Dios. Y es una señal, no debería decir eso, no debería ir ahí. Me echo para atrás, voy para adelante, ¿qué hago? Yo siento eso cuando predico. Sé cuando estoy yendo en dirección que no está acertando de lo que la gente necesita. Y puedo cambiar. Dios le guiará. Puede saber el tiempo en que hablar a los hijos, tiempo para hablar a su cónyuge de lo que va a ser una situación pegajosa. Y saber el tiempo correcto para pedir un aumento en el trabajo y cuando no, tiene que pedirlo. Y si hacemos en nuestro tiempo las cosas, decimos lo que queremos, cuando queremos, haremos un lío de todo. Deje que la unción le enseñe. Yo lo veo, están diciendo, esto no hay en mi rancho. Cuando está ungido para algo, no siente que hay lucha con ello. Hay fluir. Hay una cierta facilidad santa. No significa que todo es fácil. Como dije, lo que yo hago conlleva trabajo duro. Pero el hacerlo no es duro. No es duro para mí pararme predicar a personas, no me importa si hay 3 o 3 millones. Yo no tengo temor porque la presencia de Dios está en mí para hacer esto. Yo sé que es un don de Dios el hacerlo. Y muchos tienen dones, saben que los tienen, habilidades, cosas que hacen, pero nunca van a darse plenamente a ello si no dejan de compararse con otros y dejar de querer hacer lo que ellos hacen. Ay, es que todo lo que yo hago es cocinar. Todo lo que yo hago es esto. Y todo lo que hago es aquello. Yo quisiera poder cantar y yo quisiera tener un ministerio como la hermana Joyce. ¿Y sabe qué? Si yo le entregara esto a usted, ahora le mataría en 2 semanas si no tuviera la unción. Mire, se puede imaginar la presión y la agonía que algunos sienten porque siempre están tratando de hacer algo que no se supone que hagan. Vamos a ser libres. Amo la libertad. Soy libre para hacer lo que soy ungida para hacer y libre para decir no si no tengo la unción. Esta unción le enseña lo concerniente a todo y ella habita en usted. Nunca se apartará de usted. La presencia de Dios nunca nos dejará, pero no queremos impedirla. Ahora, veamos en Efesios 4. ¿Están bien todos allá afuera? Ahora lloro por ustedes que sean mucho más sensibles a lo que está saliendo de su boca. Y si recibe convicción 1000 veces al día, lloro que Dios continúe convenciéndole y dándole convicción hasta que le deje cambiar. Vean, estas escrituras son súper
Wow, estas escrituras. El Espíritu Santo es sensible, ¿sabía eso? Él es descrito como una paloma, la más gentil de las aves que existen. Y nosotros somos ungidos con esa gentil paloma. Tierna, gentil, sensible. La Biblia dice en Efesios 4:30, y no contristen al Espíritu Santo de Dios. No contristen al Espíritu de Dios, no ofendan, ni incomoden, ni entristezcan a aquel por quien fueron sellados, marcados por Dios. Ahora, a fin de que entendamos lo que contrista al Espíritu Santo, tenemos que leer las Escrituras alrededor de ello. Verso 29, ningún sucio ni contaminado lenguaje, ni vil palabra, ni malsana, ni inútil habla, jamás salga de su boca. Sino solo tal habla como sea buena y beneficiosa al espiritual progreso de otros, como conviene a la necesidad y la ocasión, a fin de que sea una bendición y de gracia a favor de Dios a los que oigan y no entristezcan al Espíritu Santo. 31. Y deje toda amargura, indignación, ira, pasión, rabia, mal genio, resentimiento, ira, animosidad y querellas, trifulcas, griterías, contiendas, calumnias, malas habladurías, abuso o lenguaje blasfemo. Sea desterrado de ustedes con toda malicia, rencor, mala voluntad o bajezas de cualquier clase. ¡Guau! Yo ni puedo contarles cuántas horas he mirado fijamente a estas escrituras. Porque mire, yo no quiero ofender, incomodar o entristecer al Espíritu Santo. No quiero hacer ningún daño a la unción en mi vida. Yo no quiero hacer nada que ofenda al Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Pienso que a veces hablamos mucho de la libertad y yo creo mucho en eso de ser libres. Pero sabe, pienso que también a veces hay que vivir más cuidadosamente. A veces pensamos, somos tan libres, que pensamos que nada importa, pero hay cosas que le importan a Dios. Usted puede cambiar cosas en su vida dramáticamente al solo meterse con Dios en base regular y pidiéndole que le ayude con lo que dice. ¿De qué habla en la mesa del almuerzo? ¿De qué quiere hablar con los amigos? ¿Cómo habla usted de otros? ¿Cómo habla de su jefe en el trabajo? ¿Cómo habla acerca de su vida y de usted? ¿Qué clase de cosas está diciendo acerca del futuro? ¿Qué clase de cosas está diciendo acerca del pasado? Una pareja tenía pichones en su ventana afuera y siguieron notando que una paloma estaba allí. Y también notaron que cuando discutían o tiraban la puerta, la paloma salía volando, pero el pichón se quedaba. Así que mi pregunta a usted hoy es, ¿tiene religión de pichón? ¿O puede la paloma vivir en su casa? Hay mucha argumentación, pleitos, golpes y tiradera de puertas. Vaya, qué calladitos están. El Espíritu Santo es su huésped invisible que todo el tiempo está ahí. ¿Vive en usted? Ha prometido nunca dejarle ni abandonarle. No queremos ofender al Espíritu Santo. No tenga religión de pichón. Haga que la paloma se sienta cómoda siempre. En el libro de los Hechos, a los primeros cristianos se les dijo que fueran a esperar en el aposento alto hasta que el Espíritu, la promesa del Padre, viniera. Esperaron y esperaron por este derramamiento del Espíritu que Jesús dijo que Él enviaría. En Hechos capítulo 2,